A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, muy bien, ya estamos en línea con el señor Ignacio Irulegui, nuestro columnista de la Cita de Letras, que hoy nos va a conversar, va a hablar sobre Ernesto Sábato. Hola, buenas tardes. Sí, hoy en la columna, para cerrar un poco el mes de junio, que viene bastante cargado, por así decir, de eventos, de acontecimientos literarios, como hemos mencionado antes. Hablamos del Bloomsday, hablamos de también el Día del Escritor con Lugones la semana pasada. Y bueno, para cerrar un poco esto, nos toca hablar de Ernesto Sábato, que nació justamente un 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas. Y bueno, Ernesto Sábato es escritor, por supuesto, novelista y ensayista. Su obra narrativa consta solamente de 3 novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas, y la última que publicó, que es Abadón el exterminador. Sábato se formó académicamente como físico. Él no es un escritor que proviene del ámbito de la literatura como muchos otros, pero debido a su trabajo como físico también y como investigador, tuvo una pasantía, una beca en París, y ahí fue donde tomó contacto con el movimiento surrealista, ¿no? Lo que más tarde iba a influir decisivamente en su carrera literaria. Ahí Sábato percibe otra cosa, percibe otra manera de sentir o de entender el mundo a través de la literatura, y unos años después va a renunciar o a renegar de su profesión científica para dedicarse al arte, tanto a la literatura como a la pintura, porque Sábato también era pintor. Es una faceta quizá menos conocida de Sábato, pero dedicó bastante tiempo a crear pintura, sobre todo en los últimos años, ya cuando se había alejado de la escritura, se decantó por esa actividad. Acá, cuando regresó a Argentina, luego de estar algunos años afuera, formó parte de la revista Sur, de la que formaron también, la que integraron, otros grandes escritores argentinos como Bioy Casares o Borges. Pero la relación, Sábato es un escritor extraño dentro de la literatura argentina, extraño, digamos, en sus relaciones con los demás escritores. Fue un escritor que nunca perteneció a ningún círculo, ni a ninguna agrupación, ni siquiera de amistad entre escritores. Siempre se mantuvo como al margen de otras figuras literarias de su tiempo. Incluso muchos de algunos otros escritores como Borges lo criticaban, y había ciertas rispideces o ciertas justamente críticas entre ellos. En una entrevista, Borges, hablando, ¿no?, sobre Sábato, le preguntaron sobre Sábato y lo nombró como Ernesto Sótano, en una típica ironía borgiana, digamos, porque las obras de Sábato son bastante oscuras, digamos, y ocurren en escenarios también oscuros, y Borges, bueno, con esa ocurrencia que él siempre tiene para todo, y para la ironía punzante y la injuria, por así decir, hizo ese chiste, ¿no?, lo mencionó como Ernesto Sótano. Lo cierto es que Sábato fue un escritor importante dentro de la literatura argentina. Ha sido muy leído, pero quizás en los últimos años no tuvo tanta importancia, digamos, desde el punto de vista de lo que es la influencia literaria, ¿cierto? No hay muchos escritores que se reconozcan herederos de Sábato. Es algo extraño eso. Y su literatura quizás fue más reconocida afuera que en el propio país. Sus novelas recibieron premios en París, en España también, y acá en Argentina no tuvo tanta por así decir, tanto impacto. Aunque ciertamente sus novelas fueron muy leídas, sobre todo El túnel, que es una novela que ha leído mucha gente, y también Sobre héroes y tumbas, que agotó miles de ejemplares. Algo que caracteriza a las obras de Sábato, ¿no?, es que reflejan una visión existencialista, en la que los personajes se enfrentan a
problemas morales o al problema justamente de cierto vacío, de cierta desorientación moral, y a la desesperación también. Es un rasgo que las caracteriza. Eso tiene que ver, Ignacio, con la influencia que ejerció su estadía en París, porque en París todo el Sartre y demás tenían esa corriente filosófica, ¿no? Sí, Sábato registra influencias del existencialismo. De hecho, el túnel fue admirada por Albert Camus, ¿no? Que es uno de los grandes exponentes del existencialismo en Francia. Y decíamos que un gran tema, posiblemente que sea el gran tema de Sábato, es en sus novelas es el mal, ¿no? Que es como una especie de tema que recorre toda su narrativa como un hilo que sutura a la trilogía de novelas que publicó, que no están, digamos, desvinculadas unas de otras. Abaddon el Exterminador, por ejemplo, la última novela que se publicó, que fue en el 74, si mal no recuerdo, retoma personajes de Sobre Héroes y Tumbas, sin ir más lejos. Entonces, las tres novelas están vinculadas entre sí, ya sea por cuestiones, digamos, estructurales o narrativas como los personajes, pero también por el tema del mal. No escribió más ficción. Dijimos que publicó solamente 3 novelas porque él dijo haber dicho, ¿no? O aseguró que todo lo que tenía para decir como escritor ya lo había cerrado, clausurado o agotado en esas 3 novelas, ¿no? Las cosas que Sábato menciona, ¿no? Que son la muerte, el sentido de la existencia, la soledad, la esperanza. Y la otra gran faceta que tiene Sábato es la de ensayista, que ahí sí se registra mayor cantidad de producción. Tiene unos cuantos libros de ensayos, entre los más conocidos, Uno y el Universo, Hombres y Engranajes, y El Escritor y sus Fantasmas. La faceta ensayística de Sábato se preocupa sobre todo por la condición humana en el siglo XX y lo que Sábato percibía como la deshumanización de los sujetos o la deshumanización del individuo frente a la base de la técnica y de la ciencia. Esto también viene un poco de su formación como científico. Sábato se desencanta, digamos, del trabajo científico y ve que la ciencia y la técnica en las sociedades occidentales del siglo XX están puestas al servicio justamente de la deshumanización del hombre, ¿no? Y de la opresión también. Y eso es algo que Sábato se encarga de puntualizar y de criticar en cada uno de sus textos ensayísticos. Así que, bueno, Sábato, un escritor recomendable, tiene El túnel, creo que es la novela más accesible de Sábato. Es una novela muy breve, muy intensa también, y Sábato marca como una especie de ascenso en la complejidad. Abaddon el Exterminador ya es una novela mucho más larga, con una estructura muy fragmentada. Además él se asume no solo como autor, sino también como personaje de la novela misma. Es quizás la novela más experimental de Sábato. A mí es la obra que más me interesa y la que más me gusta. Y bueno, sus obras se consiguen hoy en día también. Y El túnel, como decíamos, que narra un crimen, justamente narra la obsesión de un personaje con una mujer y un crimen, es una buena puerta de entrada a la literatura de Sábato. Buenísimo, Ignacio, siempre nos encanta que nos digas por dónde empezamos a conocer un autor y está bueno tener esta recomendación de las obras más accesibles para empezar a conocerlo. Muchísimas gracias. No, por favor, nos vemos la semana que viene. Dale. Saludos. Bueno, ahí se iba el señor Ignacio Irulegui haciendo su columna de todas las semanas, La Cita Literaria, la Cita de Letras, contándonos sobre la obra de Ernesto Sábato.